¿Cómo les va a todos? Venimos hoy preparados para hablar de nuestro amigo Isaac Asimov. Entonces tenemos a nuestros invitados de siempre. Mauricio Faciolince en Colombia, Jaime Eduardo Alzate en Trantor y Álvaro Rosero en Miami. ¿Qué tal? Sí, buenas, ¿cómo me les va? Vamos a hablar hoy de el maestro de la ciencia ficción, antes que Spielberg incluso. No, yo creo que es el intelectual al que yo más admiro. Una persona que ha escrito, ¿cuántos libros escribió? Como 430 libros. Tiene más de 500 libros y son como 9.000 publicaciones en total. Cuentos, novelas, misterios, ciencia ficción, artículos divulgación científicos. histórica. O sea, de las 10 categorías que reciben las bibliotecas, escribió en 9 de las categorías. Solamente le faltó filosofía y psicología. Oíste, pero más que compararlo con Spielberg, yo creo que hay que compararlo es como con Darwin, ¿o no? Como ese estilo de personajes. ¿Pero por qué con las patillas o qué? No, pero es que además un man nacido en los 20s y que llegue pues hasta el 90 y punta, que fue que se murió, con esa cantidad de libros y esa cantidad de procesos escritos, pues me parece una cosa bestial. Y es como de esos científicos de antes que eran como así, eran como que tenían un montón de cosas y hacían de todo y se metían en todos los lados de la ciencia, y de esos pues ya casi no hay. Estilo Da Vinci. Albert, se me fue en este momento. Sí, porque el otro que era en esa misma vena era Leonardo da Vinci, que hizo de todo, que hizo arquitectura, pintura, escultura. Diseñó helicópteros, paracaídas, armas de guerra. Yo el que iba a decir, Thomas Alva Edison también podría estar ahí, que también inventó tanta cosa, o que estuvo metido en tantos inventos, así no haya sido él. Pero sí, este es un man que sabe de todo, hizo poesía, hizo de todo. Sí, chistes, libros de chistes. Hasta chistes. Sí, libros de chistes. Videos de YouTube para hacer frijoles con olla pitadora. Pero definitivamente yo creo que el que más ha marcado el cine se ha sido Asimov en cuanto a todo el proceso de los temas de la robótica, de los temas incluso de los viajes en el tiempo. Todos también tienen mucho que ver con esos escritos de Asimov, pero particularmente el man sí se concentró en el tema de la robótica. Sí, pues todavía está en la hora que los preceptos de la robótica, pues se supone que un día cuando vayan a ver robots que interactúen directamente con seres humanos en la casa, se van a mantener los preceptos estos de las 3 leyes que tienen que cumplir los robots. ¿Será que las aspiradoras robots así vienen con esas leyes o no? O algún día no sé. Yo creo que ya casi. Yo creo que estamos a esto de que Alexa y las aspiradoras sean una sola cosa. Yo creo que las aspiraciones de Asimov, más que en los robots, era en general en todas las máquinas que estábamos creando. Pues finalmente es un tipo que se crea pues que su explosión es en ese momento de la era atómica, y que sabía lo que podían hacer esas armas, pero que también sabía que que bien hechas realmente podían llevar a la humanidad, bien manejado todo, podía llevar a la humanidad a cosas muy interesantes. De hecho, hay una de las historias cortas de él, o sea, que son de esas historias cortas de 2-3 minutos, que una de las historias es simplemente que es una raza que va buscando dónde hay vida inteligente por todos lados, y entonces dice, no, allí hay una raza que ya maneja la tecnología nuclear, sí, ¿y dónde la ensaya? ¿En qué sitio la ensaya? No, en su propio planeta. Y entonces dice, no, esos no son inteligentes. La gente no son inteligentes. Con esto no. Y mucho del problema que él trata con las 3 leyes de la robótica es evitar el efecto de Frankenstein. Y es que en ese momento los robots se estaban viendo como algo que iba a ir en contra del creador. Y por eso él lo muestra que es algo que va íntegramente con los robots. Yo no sé si ustedes se acuerdan escenas icónicas de esas leyes de la robótica, pero Terminator tiene muchas, cuando le da las órdenes el hijo de nuestro amigo John Connor. Nuestro popular Connor, y él le da órdenes, pero él no puede matar.
no puede matar a John Connor y no le puede hacer daño a él. Esa es una. Y otra que me acuerdo de la primera Robocop también es que el robot está diseñado para no dispararle a los miembros de Oscorp, que es la empresa que produce los robots, y también hace exactamente el mismo efecto. Un poco las leyes de la robótica, para los que no las hayan visto, son 3 leyes. Yo las voy a leer. Las voy a leer me parece súper importante, para no equivocarme. Primera ley. Si usted es robot, ponga mucho cuidado. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Ley 1. Ley número 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Ok, primero proteger al humano, nunca irse en contra del humano, y al final protegerse a ellos si no va en contra de proteger a los humanos. Era como el... bueno, sería el resumen, sí. Sí. Pero en todas las películas de robótica, estas leyes están ahí listas. Ha habido varias películas recientes, pues de los 90 para acá, 2000 para acá, y esto es como que fuera obligatorio en todas las películas. Y en el cuento, aparte se genera la ley 0 después de esto, y ese le permite a los robots dañar humanos si eso va a proteger la humanidad. Entonces, es en la película iRobot, es de lo que se pega el robot principal para poder irse en contra de los humanos, porque está protegiendo a la humanidad de los humanos. Esa película, Álvaro, aunque está inspirada en esas leyes y todo el proceso, no tiene nada que ver con el cuento original o con la recopilación de los cuentos originales de Asimov. Está muy inspirada porque casi que el personaje que matan al principio, uno podría decir que es un homenaje a Asimov, que el viejito pues que hizo las leyes. Sí, él casi que es como ese homenaje a Asimov. Asimov realmente murió hace muy poquito, pues estamos hablando del año 92. El 92. Sí, o sea, pues eso fue ayer, nació en el 20 y duró hasta el 92, pero además todo este montón de cosas de las leyes de la robótica y todo esto lo escribe por allá en los 50s y en los 60s, cuando todavía no teníamos pues mucha idea de que la automatización y estas cosas iban a llegar. Sí, antes. Viste, yo quiero contar mi anécdota personal de cuando entra Asimov en mi vida por primera vez, que creo que puede ser interesante. Por favor, dale. Tenía yo, ponele 12, 13 añitos, y salió en Medellín, pues en Colombia, una cosa que no sé si era de cuál editorial, pero salió una colección cada semana que eran como cosas de aventuras. Entonces eran grandes clásicos de Julio Verne. Me acuerdo que la 7ª semana salió Star Wars. Y yo enloquecía a mi papá para que la comprara, porque salía como cada 8 días con El Tiempo, con El Espectador, algo así. Entonces yo, comprame Star Wars, listo. Entonces me compró Star Wars y yo me la devoré en 2 días. Y empecé a esperar El Imperio Contraataca. Comprame El Imperio Contraataca, lo mismo, y lo mismo con El Regreso del Jedi. Entonces cuando ya me había comprado los 3, un día sin ningún motivo, apareció mi papá con vete, traje un regalo. Y me trajo Fundación, de Isaac Asimov. La primera. Y yo dije, uy, qué ignorante es mi papá, cree que Star Wars es equiparable a Asimov. Yo no tengo edad para leer Asimov. Pero obviamente le agradecí mucho el detalle, me parece el regalo más bonito que me dio mi papá, porque fue de cuenta de él, sin preguntar, sin ser una fecha especial, nada, fue completamente porque a este tipo le gusta la ciencia ficción, le regalemos. Lleve. Hay una cosa muy charra en España que me pasó, pues, y que conocí ahora que estuve, pues, cuando estuve viviendo allá, y es que a los niños de la generación de nosotros, en la comunión, o en la primera comunión que le decimos nosotros, les regalaban los 3 libros de fundación. Era como más adelante que yo. Sí, era costumbre que le regalaban los 3 libros a la gente en la primera comunión. En esa época, eso seguramente ya dejó de pasar y la gente ya casi no hace la primera comunión también. Ni lee. Sí, ni lee, sí, cualquiera de las dos. Pero entonces esa generación de nosotros
toda fue permeada por fundaciones, y Fundaciones es un libro demasiado complejo y demasiado grande para la primera comunión. Bueno, la primera comunión la hace a los 8, a los 9 años, y ese libro pues no lo entiende un niño de 8 y 9 años. Pues yo me lo leí en esa edad y me gustó, pero sí veía. Pero yo creo que eso me dejó claro que una cosa era la fantasía fácil de digerir, como Star Wars, y otra cosa era la ciencia ficción de verdad. Que veo que hay gente de 40, 50 y 60 años que no hace la diferencia. Hay gente que con que le muestren cualquier cosa en el futuro, donde impliquen naves o robots, ¡ay, ciencia ficción! ¡Ay, qué pereza! Y creen que pues hay una cosa que es como la ciencia ficción seria, que yo diría que Star Trek toca un poco eso, que Star Trek toca ese, ¿qué pasaría si? O sea, vamos a un planeta en el que todo el mundo vive, pero tienen una hormona que solo viven hasta los 25 años. ¿Cierto? Ese qué pasaría si es lo que hace la ciencia ficción seria, es si hay un futuro en el que los humanos tal cosa, o se ha desarrollado tal tecnología, o en fin, y ahí es donde entra el autor a jugar. Pero es que Isaac Asimov es un crítico de la sociedad y su obra es una crítica grande a lo que está pasando en las sociedades y una crítica grande a las ciudades. Entonces él habla de esta masificación de la ciudad y a dónde llega una vez que grandes cantidades de personas se juntan para vivir. Entonces, en uno de los libros, él está hablando de una sobrepoblación en el mundo y un problema gigantesco con 8.000 millones de personas. Y ya estamos muy a punto de llegar ahí. Sí, faltan nada. Ya mañana, pasado mañana. Sí, sí. Y tenemos problemas serios, efectivamente. Pero no como las historias cortas. Más serio es la tembladera que tenemos con la cámara de Álvaro. Ese es, por ejemplo, es un problema, por ejemplo. Una de las historias de la sobrepoblación es, o sea, se supone que es un mundo en que ya encontró el equilibrio, o sea, donde ya están la misma cantidad de nacimientos con la misma cantidad de muertos, pero, o sea, no hay especies animales, no hay sino vegetales y hombres y humanos. Y entonces hay un tipo que tiene unas mascotas. Entonces llegan donde él y le dicen, usted es el único problema que queda en la Tierra. Entonces le dicen, o sea, usted debe salir de sus mascotas, y el man que no va a salir de las mascotas, y en última lo logran convencer. El tipo mata a sus mascotas al día siguiente, pues de una forma más o menos benévola. Le agradece, pues porque a él le dijeron, si no, toda la población de la Tierra se va a quejar con usted. Entonces el man pues se dio ante la presión. Y finalmente, pues el man no supera el dolor de sus mascotas y también se termina matando, pero dicen que la población de la Tierra encontró ese equilibrio. O sea, la población quedó súper tranquila porque salieron de los animales. Cuando estábamos hablando de hacer este programa hoy, hace 8 días, estábamos hablando Ben y yo de un par de libros que nos estábamos leyendo, yo me lo había leído hace rato, que eran los libros de Asimov sobre la Biblia, sobre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y entonces este man se dedica también un poquito lo que dice Benny, como a revelar y como a entender esas, realmente la Biblia pues es un libro de ciencia ficción armado mucho tiempo después y es un montón de recopilaciones de un montón de cuentos y de un montón de cosas que terminan y Isaac Asimov lo que hace es empezar a cuestionar esas cosas que no pasaron o que sí pasaron o que sí debieron haber pasado o hechos históricos que no eran de esa época. Y es un libro súper complejo, además eterno de largo. Es una maravilla, pero yo creo que es tan interesante para el que supuestamente es creyente como para el que no. Que precisamente él no es creyente. No, él es... O sea, de una familia judía ortodoxa, pero él no... O sea, y nunca le inculcaron. Imagínate lo que era, yo creo que el pensamiento de él viene muy permeado de eso. El man llega a los 3 años a Brooklyn. Entonces al man se le olvida el ruso, el man realmente nunca aprende ruso, nunca habla ruso. Entonces él crece siendo un ruso, que es un gringo, y que es judío, y o sea, el man crece en las guerras mundiales sabiendo lo que es ser judío y sabiendo lo que es ser ruso y sabiendo lo que es ser gringo e inmigrante. O sea, el tipo no tenía cuándo pues ser de ultraderecha, pues le entendía muy bien los padecimientos de todos los grupos. De hecho participó en la democracia cristiana
digámoslo, ahí haciendo documentos, haciendo cosas, y también tuvo una época republicana, o sea, el man pasó por los dos lados de ese bipartidismo gringo y tuvo participación escribiendo documentos para postulados de gobiernos de los dos lados. Y lo único que no quiso fue aceptar que le dieran que le dieran secretos de Estado, porque si no, no podía escribir su ficción. El tipo tiene una característica en esos libros de la Biblia que a mí me parece pues muy poderoso, y Benny lo decía muy bien, tanto para moros y cristianos, es chévere leerlo, es porque realmente él hace una línea histórica para definir en qué momentos hay ciertos clanes o ciertos tipos de personas en esas épocas, y entonces desmiente muchas de las cosas que están pasando ahí, no por desmentirlas porque sean mentiras, pues para acabar con la Biblia, sino como para intentar arreglar. Sí, para meterlo en la historia, para uno ubicarse históricamente. Para uno ubicarse. Incluso es muy bacano porque aún si uno es creyente y sigue la historia y está muy bien, le deja claro muchas cosas de la época. Por ejemplo, que el profeta Oseas llega y va y habla con el rey tal y no sé qué, y uno entiende las presiones que tenía el imperio asirio, cosas que si vos lees la Biblia no la entendés. Claro. Porque es cierto, la Biblia se preocupa de lo judío y ya, y lo otro es como cosas que vienen de afuera. Pero este man explica, por ejemplo, que los hititas no aparecen en la Biblia, a pesar de que fueron un pueblo súper teso, porque en esa época supuestamente los hebreos ya se habían ido para Egipto, y cuando vuelven a Canaán los hebreos, ya los hititas han desaparecido. O sea, hay 300 años perdidos en la Biblia en esa región, porque ellos estaban por allá en Egipto. Cuando vuelven ya los hititas no están. Entonces, estábamos de paseo. Oíste, y de Fundaciones no se hizo película nunca. Yo estoy viendo, yo vi el primer episodio. Serie en Apple TV. De la tiene 10 capítulos y ya arranca la segunda serie, muy criticada por el momento. Sí, porque es que tiene muchos cambios. Tiene muchos cambios con la novela original. Entonces, o sea, pero tiene que tenerlos. Pues es lógico que haya ciertas cosas que se adapten, pero hay unos cambios que ya son muy fuertes. Entonces los muy puristas... Pero lo tienen que hacer para la sociedad de hoy. Y cuando vos lees los libros de él, los libros son para una sociedad muy diferente. Sí, y creo que uno de los temas que hemos visto con lo que hemos hablado es que el cambio que ha habido en los últimos 30, 40 años de la sociedad y de lo que no acepta es demasiado grande, y ya esos libros no podrían ser hechos hoy. Y al hombre le criticaban mucho que no se metía con la psicología femenina. O sea, los personajes femeninos de él le criticaron mucho tiempo que no eran fuertes. Ya los de los últimos tiempos ya cambió un poco, pero por ejemplo, Fundación, pues todo el mundo son hombres. Entonces, en este momento se va a hacer una serie... El hombre se decía a sí mismo se definía como feminista. O sea... Sí, claro. Pero pues eso pasa no porque la persona sea feminista o no, sino porque pues a uno a veces le queda muy difícil la psicología del otro sexo como para crear personajes y situaciones creíbles. Pero bueno, o sea, de ahí de Fundación, pues se nos fue Álvaro. Se nos fue Álvaro. Tampoco estaba aportando mucho. Álvaro, ¿qué tal? No, de ahí de Fundación, una de las cosas muy interesantes es que a pesar de desarrollarse en un futuro, se supone tan adelante, no hay robots, o sea, todo gira en torno a los humanos, pues muy charros porque cuando la cogí, o sea, realmente uno siente que no hay descripción de nada, o sea, él solamente se dedica a hacer diálogos, no describe personajes, no describe los mundos, simplemente se dedica a la trama, y es una trama que va como en lo político básicamente. Y el cuento de la psicohistoria también es muy sollado. Pero él sí explica por qué no salen robots en Fundación, y es que los robots no fueron viables. Salió mal. Sí, esa plática se perdió. Nos fue mal con la aspiradora. Sí, esa plática se perdió. Oíste, este man, Fundación, yo no sé por qué a mí me trae como muchos recuerdos de lo de Tolkien con El Señor de los Anillos, como esa creación de ese, que un poco también tiene Star Wars, Benny lo decía, un poquito más base,
porque yo creo que se ha creado después todo este tema de los otros mundos y de los otros lados, pero esta trilogía también tiene un poquito como esa idea de esa creación de ese mundo, yo no sé si es futuro solamente, pero que tiene como esos submundos adentro también. Este no lo describe, Tolkien sí lo describe muy bien, y en Star Wars también yo creo que se describe muy bien, pero pasa como esa historia. Yo no sé por qué siempre me trae Asimov un poquito como también como al Señor de los Anillos. De pronto es porque los descubriste a la misma época. Serán también. Pero sí, son como creadores de Pero, universos, los pero dos, intelectuales. también pasa que en Asimov los héroes son los que no esperamos. O sea, es el héroe que no quiere ser héroe. Que pasa en Star Wars con Luke, que no quiere ser héroe, en El Señor de los Anillos, que no quiere ser héroe, y que se enfrentan a un montón de cosas que solamente la propia personalidad le ayuda a la persona, pero no son generales, ni soldados, ni nada. Bueno, sí, El Hombre del Bicentenario, yo creo que además es como la más insigne de él, pues después de Fundación. Es eso, es ese personaje. Además, la película es eterna, no sé si durará 3 horas, yo creo, es impresionantemente larga. Debe envejecer a Robin Williams. Sí, pero tiene eso, tiene esa historia pegada a casi que es un antihéroe, pero crece en el tiempo, y es un personaje además muy complejo, esa visión que además también la hemos visto en muchas películas del robot que se cree humano al final de la historia. Pues en La Pequeña Maravilla también lo veíamos así, ¿o no? Sí. Hablando de inspiraciones. Sí, hablando de inspiraciones, pero es eso, ahí la historia es ese robot y hace poquito, ¿cuál película también tenía como esa misma trama del robot? Que hay una de una niña, que creo que también es de Spielberg, una niña patinadora, una robot que es una guerrera. ¿Cómo se llama esa película? La vi hace poquito. Pero también pasó en Blade Runner 2049, también. que él no sabe que es un robot, o que es inteligencia artificial. ¿Cómo se llaman ellos? Inteligencia artificial, ¿qué es? Es lo mismo. O sea, ¿cómo es que llaman? O sea, el niño es una desilusión total porque no es un humano, pues, o sea, él se cree humano. O sea, ahora cuando sé que hemos montado la palabra robot, o sea, el tipo fue el que se inventó la palabra robótica. O sea, así es. Y él pues él ni se dio cuenta, pero, o sea, Oxford se la acuñó a él y se la atribuye. Pero eso viene del idioma checo, ¿cierto? Pues, él lo trae. No, yo ahí sí, de hecho no significa lo mismo. Sé que es la unión de, sí, o sea, sí sé que leí acerca de la unión, pues, de las palabras que tenía que ver, pues, con la parte mecánica, y tiene otras 3 palabras también, pues, dentro de ellas, pues, que están en el diccionario de Oxford, que tienen que ver con esto. Otra de las grandes, de las cosas. Viene del checo, que quiere decir trabajo pesado. Robota quiere decir trabajo pesado. Y él le da el nacimiento a la futurología. O sea, él es el que le da el nacimiento, o sea, con todas estas cosas, es el que hace que la gente empiece a pensar, o sea, en cómo va a ser el mundo, o sea, más adelante. Y es el que le da el nacimiento a eso. Y todos se equivocan, ¿no? Todos se equivocan. El punto clave de Terminator, que es cuando se enciende Skynet, que es, digámoslo, esta arma antimisiles que para poder repeler los ataques. Hace poquito, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en Israel, cuando comenzó otra vez esta batalla entre Israel y Palestina, activaron una máquina que es se llama Skynet. Sí, y tiene esa connotación, es inteligencia artificial pura, no la toca el hombre, para poder repeler los ataques de los misiles de los palestinos hacia Israel. Y mucha gente empezó en redes a hablar de ese tema, de que habían activado Skynet en Israel, y que ese era el acabose del mundo. Pero ese no es un sistema que ya venía de la Guerra Fría, y era el famoso sistema de la mano muerta, ¿no? El de la mano muerta. Y era que si empezaba un ataque, a menos que alguien
pararan las defensas, los países tenían la forma de acabar, de destruir el resto de los otros países. No confundir con la vaca muerta. No. O con el teléfono rojo. El teléfono rojo. La llamadita del teléfono rojo ahí a la Casa Blanca. El teléfono rojo, debe existir el teléfono rojo. Existe entre la Casa Blanca y el Kremlin. Ahorita debe estar muy activo en esta semanita. Ahorita deben estar chismoseando parejos. Sí. Oíste, anoche invadí Ucrania, Juan, y se ríen esos dos. Güey, pucha. Oíste, Asimov tiene una cosa que a mí también me gusta mucho. El tipo, pues, además de sus tratados científicos, que eran puramente científicos, lo que decía Jaime al principio, que lo pasamos muy por encima, y es que hizo tratados de humor, es que hizo tratados científicos, el tema de la Biblia, ciencia ficción, o sea... Historia, tiene muchos libros de historia, que es como historia para dummies, como por ejemplo los griegos. Entonces hace todo un tratado de la cultura griega histórica, los romanos, los egipcios. O sea, este man hace historia para dummies y ciencia para dummies. Entonces, los agujeros negros, todo un libro explicando en qué consiste el agujero negro. El man era un erudito, pero, o sea, me parece genial que este tipo de personas existan porque le da a uno como mucho campo para avanzar. Cuando uno se sienta aburrido, hombre, ¿qué hiciera yo? Mire, amigo, mire toda la cantidad de libros que ha hecho Asimov. Haga usted siquiera, estudie aunque sea uno. Empiece usted por ahí. Lea uno de esos, por lo menos. ¿Qué personajes son como Asimov hoy en día? ¿Un Tesla? Pues un mancito como el de Tesla, ¿o qué? ¿Se podrá comparar? Es que, o como el de Virgin. Ese construye el futuro. Pero es que yo creo que Asimov más bien es un pensador, es un intelectual, un erudito tremendo. Se me hace más bien similar a Carl Sagan. Sí, puede ser un... Y que él decía, de la época. Asimov decía que Carl Sagan era una de las dos personas que él consideraba más inteligentes que él. Sí, huepucha. Sí, porque él era vicedirector del Instituto Mensa. En español es un chiste, pero realmente es un grupo de la gente más inteligente del mundo. El Instituto Mensa Oiga, y muere de SIDA. Muere de SIDA, pero solo se reveló. Enfermedad provocada por el SIDA por una transfusión después de... Sí, eso de una operación de corazón. Esa fue la disculpa. Sí. Pero sí. Eso fue una piscina, mami. El viejito defendía a los homosexuales, eso sí. Yo quedé embarazada en la piscina, mami. Sí, tal cual. Eso podría ser un tratado de ciencia ficción. No, pero sí, efectivamente fue en una transfusión porque el man tenía problemas de corazón, como a los 70 años. Desde el 83 tuvo el primer ataque. Fue en un triple bypass, ¿no? La cirugía. ¿Oíste? Pero Sagan, también metido en ciencia ficción, escribió pues mucho de ciencia y también se hizo sus novelas, pues Contacto y un par más que yo le conozco. Sí. Una de mis favoritas, Contacto, ¿no? Contacto, muy buena. Uf, y muy diferente de la película. Yo me vi la película, pero no me he leído el libro. Muy diferente de la película. Es que la película, el enredo de viajar a Vega es bastante enredadito. Ese cuento pues del no tiempo del que ella viajó a Vega es un tema muy complicado. En la película, a mí esa parte me parece muy descachadita la película. Antes de eso me encanta y después me parece una nota. Y tiene un plano secuencia al principio entrando al espejo, que es una cosa maravillosa. Pero a mí me encanta, Mauro, a mí me encanta el momento del viaje, que realmente tridimensionalmente es un segundo, pero en ese segundo ella viaja a otra dimensión y se ve con el papá. Todo eso de la playa de Pensacola, eso es una maravilla. Sí, y al final le dan la razón cuando hablan los dos del gobierno, que le dice que el problema no era que la cámara hubiera grabado estática, sino las 15 horas de estática que había grabado. Perdida. Sí. Eso, y después Jodie Foster dice la frase pues más importante de Sagan, que el desperdicio del espacio, pues que si estamos solos en este universo tan vasto. Qué desperdicio de espacio. Pero volviendo ahí a Asimov,
nosotros, según sus libros, es la raza humana la que se encarga de poblar todo el universo. O sea, según pero sabes que nosotros hay somos un los libro, primeros. En al man le fundación son preguntaban, 25 millones de planetas, se supone. nada mal. Por eso, y todo empieza con los humanos y la Tierra se pierde. O sea, no hay, y en muchos de los escritos no hay rastro de la Tierra, o sea, simplemente viajan No, y la se Tierra no pierden. existe. Exacto, se No, pierden. O y la sea, están es más, buscando, y la están buscando. hay otro de los relatos es como, creo que llama la última pregunta y es precisamente, tiene que ver un poco con eso, pues tiene que ver como romper toda la, pues, o sea, ellos están desapareciendo, o sea, van desapareciendo los humanos y es como romper toda esa paradoja porque ellos fueron los que fueron poblando todo el tiempo y la máquina al final cuando ya responde la paradoja, o sea, cómo romper eso, ya desaparecieron todos los humanos y la única que queda es la máquina. Entonces ya cuando está la máquina ya no hay tiempo. Pero es que yo creo que ahí hay una cosa que coincide con lo que estábamos hablando de Sagan y que no lo hemos hablado mucho, y es el tema de tiempo en los libros de Asimov. O sea, el tiempo para nosotros es una cosa, pero Asimov tiene mucho tratado alrededor de eso, de qué es lo que pasa en el tiempo, de que el tiempo de nosotros no es el tiempo del universo, de que son tiempos distintos. Y yo creo que un guiño a eso es la primera frase de todas las películas de Star Wars, que todo el mundo piensa que son películas futuristas y que resulta que dice que esto fue hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Y uno dice, cuando uno ve Star Wars, dice, esto es en el futuro, ¿cierto? Y resulta que se la matan a uno desde el principio y le dicen que esto es en el pasado, que la historia de Star Wars es en el pasado. Y Asimov tiene mucho tratado alrededor del tiempo y Sagan también tiene mucho tratado alrededor del tiempo, porque el tiempo de nosotros es una mentira. O sea, nosotros nuestro tiempo no tiene nada que ver con el tiempo del resto del universo. Y también de lo que estamos hablando de la película de Jodie Foster, también es eso que estaba diciendo Álvaro. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí... Dale. No, que en Fundación pues cambian se supone que era la época galáctica y ya después es la época de, o sea, reinician el tiempo. Aparte de eso, pues, ¿de qué se trata un poco Fundación? De concepto, o sea, ¿por qué desaparece? Pues, ¿por qué desaparecen esas épocas? De pronto, porque finalmente, o sea, se perdieron todos los conocimientos y tienen que arrancar de cero. Entonces, mientras se preserve el conocimiento, hay posibilidad de mantener el tiempo. De resto, no hay forma de mantenerlo porque van a desaparecer y van a volver a generar una nueva era, o pues en el planeta que sea, pues, porque de eso se trata. O sea, se va desapareciendo todo el conocimiento por los 30.000 años de caos que ellos dicen que van a ocurrir. Y eso es un guiño a la caída del Imperio Romano y a la edad, a las edades, La edad oscura. a la Edad Media. Sí. Creo que si nosotros no acabamos esta conversación hoy, ese rayo va a penetrar a Jaime en la cabeza y de pronto se la estalla, ¿no creerían? El rayo le está dando a Jaime en toda la... En toda toda, la corona. lo va a matar. Yo creo Va a quedar como la creo que explosión eso del van a hacer 4 de como julio. Va a dejar pausa ahí calvo. o alguna. Yo creo que sí. Yo creo que debemos ir. Bueno, un placer, muchachos. Señores, qué rico hablar de Asimov. No, pues, o Ojalá sea, hayamos de antojado a Asimov alguien puede hacer de... uno demasiados capítulos. Que queda tema para otro, ¿no? No, pues. Creo que queda tema para otro y yo creo que hay que hacerle una venia al señor Asimov, que yo creo que no se la hemos hecho suficientemente en esta época moderna porque se merece un homenaje mayor. Yo creo Toda la que admiración. sí, y sobre todo Total. nosotros que somos fanáticos de la ciencia ficción, yo creo que todas las películas de ciencia ficción tienen algo basado en Asimov. Parecido a Asimov, yo creo que podría haber sido Julio Verne, si estábamos hablando ahorita entre parecidos. O sea, como en El ese... visionario. Claro, totalmente visionario. Exacto, y Julio Verne tuvo también esa capacidad de ver ese futuro. Yo creo que entre parecidos uno podría poner ese símil con Julio Verne. Vale. Bueno, señores, Bueno. un placer. Nos vemos Señores, la próxima. Feliz noche. Feliz noche. chao.